Sin duda alguna que para ser recordado desde los inicios de la Iglesia, desde los tiempos de los primeros cristianos, en su nacimiento y también en su muerte por martirio, sin duda que Juan el Bautista era una figura importante para los primeros seguidores del Señor, para los primeros seguidores de Jesús. No era cualquiera, diríamos ahora en nuestra manera de hablar, una persona, un personaje importante, influyente, determinante, incluso en la vida del Señor Jesús. Jesús, el Señor que se acercó al desierto, escuchó la predicación de Juan, se dejó escandalosamente, a los ojos de los suyos, se dejó escandalosamente bautizar por Juan en las aguas del Jordán. Y todos los testimonios, las tradiciones sobre Jesús coinciden. Una vez que Juan fue arrestado, entonces Jesús comprendió que había llegado la hora en la que tenía que arrancar con su propio ministerio. Y todo se fue comprendiendo a partir de la figura de Juan. Fue en el bautizo de Juan cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, cuando Jesús se entendió plenamente como hijo, cuando comprendió plenamente cuál era su misión, cuando se dejó llevar al desierto, venció al tentador y pasó por la historia haciendo el bien, curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, partiendo el pan, compartiendo el vino con los pobres, con los necesitados. En fin, una figura interesantísima, tanto que algunos lo han puesto en la cúspide de la santidad, quizá un poquito excesivamente, pienso yo. Es más, yo no pienso, estoy sumamente convencido de que Juan el Bautista está ocupando un lugar que no le corresponde. En las letanías de los santos, ahora voy porque ya ponen todos cara de ¡ay, Dios mío! Lo único que nos faltaba. Porque Juan el Bautista aparece siempre junto a la Virgen María en las letanías de los santos. Esto lo he explicado muy bien las veces que he intervenido en los programas de televisión de Roberto O'Farrill, así es que pueden ustedes llegar a sus casas, buscar en YouTube Padre Miguel con Roberto O'Farrill. Lo ponen a Juan el Bautista junto a la Virgen María, a razón de que en alguna ocasión en que le fueron a Jesús con el chisme, ya ven cómo era la gente de aquella época. Gracias a Dios, después de 2000 años, si a algo hemos sabido renunciar es al chisme. Y entonces fue la gente a llevarle a Jesús la comunicación de que Juan estaba decepcionado de lo que se escuchaba de él, porque Juan ya estaba en la cárcel y le parecía que Jesús no era el Mesías que él esperaba, aquel que iba a venir ya a acabar con todo, a cerrar la historia, a poner en su lugar a los opresores, a levantar a los humildes y a mandar al fuego eterno a todos esos que no se habían portado bien como Dios mandaba. Y entonces se escucha que Jesús come con los pobres, parte el pan con las mujeres, que se deja tocar de las prostitutas, que se junta con los leprosos y con los extranjeros y con los publicanos, y entonces era demasiado escandaloso. Y cuando critican a Juan por ese escándalo que siente frente a Jesús, Jesús lo defiende, diciendo que entre los hijos de mujer, entre los hijos de los hombres no hay ninguno nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Y entonces cuando se lee la Sagrada Escritura así como por versículos, decían algunos, ahí está, es el más grande de los humanos, es más grande que San José. Lo dijo Jesús, conocía a los dos, entonces es más grande que San José, por lo tanto, primero va Juan el Bautista y luego ya va San José. Pero ya no le dieron la vuelta a la Biblia. Les pasa lo que a los que encontraron ese recadito en una servilleta, que entró un señor a su casa y vio en la mesa una servilleta de su esposa que decía, mi amor, te quiero. Y dijo él, Entonces ya levantó la servilleta, la desdobló y le dice, mi amor, te quiero pedir un favor, si llegas noche no hagas ruido. Entonces no le dieron la vuelta a la página de la Escritura donde dice, pero yo les aseguro que Juan con todo es el más pequeño en el reino de los cielos. Y San José ya pertenece al reino de los cielos, de lo contrario no hubiera podido ser el padre de Jesús, ¿me explico? Y además, como todo mundo sabe, lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista separando a la Virgen María y a su esposo San José? Pero en fin, tampoco no es que me caiga gordo Juan el Bautista. Yo tengo perfectamente claro que soy seguidor del Señor Jesús, que he sido llamado por Dios a través de su palabra, que es Jesús mismo, que mi vida tiene sentido por lo que el Espíritu de Dios viene haciendo en mí, en fin. Y nunca se me ocurriría ser seguidor de Juan el Bautista, aunque parece que mucha gente en la iglesia le encanta la manera de Juan, pero con todo Juan tiene cosas valiosas y positivas que lo han hecho grande y que lo hacen importante, aún con todo y que siga siendo un hombre que pertenece al Antiguo Testamento.
Por algo Jesús lo defendió, no solamente por cariño y por cercanía. Un día Mafalda le dijo a su papá, pero ¿por qué no me puedes explicar? Y le dijo a su papá, pues porque no, todavía no puedes entender, estás muy chica y estas son cosas de adultos. Y le dijo Mafalda, está bien, me esperaré, pero prométeme una cosa. Y dice el papá, ¿qué? Que cuando yo sea grande no me vengas a decir que nosotros los grandes somos incapaces de comprender las cosas de ustedes los viejitos. Lo primero que se nos dice en la Sagrada Escritura de Juan el Bautista es que vino de parte de Dios a una mujer de la que se hacía burla social porque no tenía hijos, que era Isabel. Y a pesar de su ancianidad, Isabel concibió a Juan, lo cual significa la cercanía de Dios con la gente que ha sido humillada y menospreciada y burlada a lo largo de la historia. Y es un gesto bellísimo, es un detalle maravilloso de galantería, una deferencia tierna y contracultural, lo que Dios hizo con Isabel al volverle otra vez, al devolverle la dignidad que tenía. En aquella época las mujeres solamente eran valiosas si tenían hijos y si eran varones, porque si eran mujeres no contaban. Y entonces Isabel, que era estéril, era vista, todo el mundo la veía y decía, pobrecita, pobrecita, Dios la abandonó, pobrecita, no sirve para el pueblo, pobrecita, no es nadie. Pero cuando tiene un hijo, cuando es portadora de vida en sus entrañas, ella sabe que es alguien y lo es por la misericordia de Dios, y eso es bellísimo. Segundo, cuando Isabel embarazada recibe la visita de María, otra mujer rebelde, que va sola a visitarla, cruza las montañas, no le da miedo, a esa muchacha no le daba miedo cruzar todas las montañas ella sola con tal de ir a ayudar a su prima que era una anciana y necesitaba de ayuda en su embarazo. Así que María fue con Isabel y cuando se acercan, nos lo cuenta también la Sagrada Escritura, lo hemos escuchado, se saludan, las dos mujeres se juntan, Isabel el símbolo de un pueblo viejo, el símbolo de un pueblo que no podría dar vida si no fuera por la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios reside en la novedad, en el regalo que Dios está dándole a la humanidad y a todo su pueblo, en el Hijo de María, en la vida que ella lleva en sus entrañas. Y cuando se juntan aquellas dos mujeres embarazadas, una anciana y una joven, con todos sus dolores, con todas sus esperanzas, con todos sus temores, como toda mujer embarazada, pero con todos sus sueños y con todo el amor que ya late en sus corazones, se abrazan. Y entonces dice Isabel a María, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Así es que la primera reacción, el primer gesto, la primera actitud que vemos en Juan, aún todavía dentro del vientre de Isabel, es la alegría. Y viendo a Juan en su vida pública, ya como un adulto adusto, serio, enojado, amenazador, sabiendo que ya está el hacha pues en la raíz de los árboles y que todos los que no dieron fruto van a ser echados a la hoguera, uno se pregunta, ¿dónde quedó la alegría que experimentó Juan al saberse tocado por Jesús? Muchos de nosotros cristianos me pareciera que somos como Juan el Bautista, andamos anunciando catástrofes, el mundo ya se va a acabar, ya viene lo peor de lo peor, peor si gana ya saben quién. Entonces, ¿y dónde quedó la alegría que tendríamos que sentir todos por estar cercanos a la persona de Jesús? ¿Dónde queda el gozo de ser bautizados, de ser consagrados, de haber sido salvados, de haber sido indignamente merecedores de su muerte en la cruz? ¿Dónde está la alegría del Hijo del Hombre que se hizo carne y carne nuestra por amor a nosotros? Yo no les digo que andemos por la calle con el gusano de globo y el sombrerito de la fiesta y el espantasuegras y cantando brasita, pero casi tendría que ser esa nuestra actitud, casi tendríamos que andar permanentemente de fiesta. Zacarías no creyó que su esposa pudiera concebir ya a tan avanzada edad y por no haber querido se quedó mudo, dice el Evangelio. Y cuando por fin nació su pequeño, cuando lo tuvo en sus manos, cuando lo vio, cuando se dio cuenta que el pequeño venía de Dios y que Dios estaba burlándose de nuestros patrones machistas, patriarcales, humillantes, excluyentes, discriminadores, de todo eso, solo por la simple mención de Juan, porque a los niños tenía que ponérseles el nombre del papá o del abuelo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice, es como si Dios dijera, ¿y por qué me tienen que poner ustedes las condiciones a mí? Si yo soy el que las tiene que poner y no las pongo, yo soy libre. Y entonces el nombre de Juan, que rompe con los patrones culturales de la época, es un signo de la libertad a la que Dios nos está invitando a todos. Juan la asumió.
Y todos nosotros tendríamos que asumirla y eso tendría que ponernos cara de fiesta. Yo sé que la vida tiene muchas dificultades, que no siempre es fácil, que a veces nos visitan el dolor, el llanto, la enfermedad, la adversidad, el luto. Pero no dejamos de ser hijos de Dios, no dejamos de ser los amados de Dios, no dejamos de ser los salvados por Jesús el Señor. Y eso tiene que ayudarnos, la fuerza de esta fe tiene que ayudarnos a recuperar el gozo de ser quienes somos, el gozo de saber que lo mejor todavía está por venir. Y esto es maravilloso. Zacarías, entonces, después de haber estado mudo, en cuanto recupere el habla, lo único que le queda en su corazón es alabar al Señor, cantar de júbilo. Tenía la lengua trabada y después se le desató la lengua y comenzó a cantar y a alabar, a orar, probablemente a llorar, a decir: Señor, de verdad que tú has sido grande conmigo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, dice la Sagrada Escritura. Pero muchas palabras seguramente vinieron al corazón de Zacarías. Mi esposa y yo éramos muertos en vida y tu amor nos ha hecho otra vez renacer. Estamos vivos, nos sentimos tocados por ti, habitas entre nosotros, habitas con nosotros, eres nuestra familia. Esto es maravilloso. ¿A qué hora se nos perdió? ¿A qué hora se le olvidó a Juan todo esto? ¿A qué hora cambió el júbilo de la alabanza, del ser amado por Dios, por la amenaza, por la regla, por las mortificaciones, por las hesis? ¿A qué hora se nos olvidan a nosotros que somos tan amantes de las abstinencias, de las mortificaciones? Hace poco me decía una señora que se quería confesar y le decía: y póngame penitencia, y le digo: pues lave el baño. Y dice: pues sí, fíjese, sí lo voy a hacer. No creo que nada más es rezar, ¿eh? Yo no quería que me pusieran a rezar. Sí, vengo. Está bien y lo decimos, Jesús sufrió tanto por nosotros y nosotros no queremos ni sufrir nadita, pero Jesús no sufrió para que sufriéramos, sufrió para que ya no sufriéramos. Su vida se entregó para que comprendiéramos el sentido de nuestra propia vida. Pero si hemos perdido de vista la alegría, si hemos perdido de vista que en esta casa somos hijos, no extraños, ni siervos, ni esclavos, si hemos perdido de vista la alegría que debe emanar de un corazón amado por Dios, entonces todavía nos queda un camino para ser buenos. La frase es bellísima, viene en el libro Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, que cuenta la historia de Amir y Hassan, dos pequeños. Amir es el niño rico de la casa y Hassan es el hijo del criado, y son muy buenos amigos con todo. Y un día Hassan va a rescatar una cometa de Amir, pero los niños malos del vecindario lo acorralan, se lo llevan a un callejón, abusan sexualmente del niño. Amir está viendo todo de lejos, pero no se atreve a decir nada ni a defenderlo, y prefiere hacer como que no vio, prefiere hacer como que no pasó, porque fue cobarde y pensó que le podía pasar también a él lo mismo. Así es que, pero luego le vino el remordimiento, la culpa, su amigo, su hermano, el que corrió por la cometa y le dijo: por ti lo haría 1000 veces más, y él falló. En fin, no soportó el remordimiento y tuvieron que separarse, y pasaron los años. Y un día un buen amigo de la familia, ya en Pakistán, ingresó el régimen talibán. Todo esto ocurre en Kabul, en Afganistán. Ingresan los talibanes, la invasión de los rusos, en fin, las familias ricas huyen a Estados Unidos. Y al cabo de muchos años, Amir, que ya es un joven escritor en San Francisco, recibe una llamada de un viejo amigo de su padre desde Pakistán y le dice: todavía hay una manera de ser bueno, porque conoce la historia de Amir y lo invita a que regrese, no solo a Pakistán, que incursione en Afganistán, en Kabul, y si es preciso que se enfrente al régimen talibán para poder rescatar de un orfanatorio donde es también abusado sexualmente el hijo de Hassan. Todavía hay un camino para ser bueno, y nos va a llevar siempre a empresas arriesgadas, aventuradas, a enfrentarnos a regímenes peores que el de los talibanes, que es el régimen del egoísmo. Y esto es lo que me cae bien de Juan el Bautista, y por eso me parece que es bueno que no lo olvidemos nunca, con todo y todo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dicen que estaba, el Evangelio de San Juan, que estaba Juan el Bautista bautizando, triste, y le fueron a decir: oye, los de Jesús bautizan más que tú. Y entonces dijo Juan: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Por eso celebramos la fiesta de Juan el Bautista el 24 de junio, 2 días después del solsticio de verano.
¿Se acuerdan que la Navidad la celebramos unos días después, el 25 de diciembre, después del solsticio de invierno? Cuando las noches, después de la noche más larga de la historia, cuando las noches comienzan a hacerse pequeñas, celebramos el nacimiento de Jesús, la luz que va haciendo largos nuestros días. Pero cuando los días comienzan a disminuir, que es el 22 de junio, celebramos la fiesta de San Juan el Bautista, para que no se nos olvide que si queremos emprender un camino para ser nuevamente buenos y alegres, hay que aprender a disminuir en el egoísmo y en el orgullo y en la soberbia y en la indiferencia y en la cobardía. Disminuir como Juan para que Jesús crezca, de eso se trata la historia, y eso aprendemos de este hombre, aprender a ser un poco menos egoístas y más generosos, tanto como Jesús, al punto de amar al extremo de la cruz.